¿Sientes que tu vida, tu hogar o tu negocio están de patas para arriba? Este podcast es un camino para encontrar juntos orden de afuera hacia adentro. Trucos, consejos, recomendaciones, un poco de desahogo y mis experiencias junto a mis clientes anónimos. Todo con una chispa de humor. Tú te mereces y tienes el poder para mantener todo en orden. ¡Comenzamos! Hola, soy Natalie Navarro, pero mis amigos me dicen Ana y esto es Todo en Orden, el podcast. En el día de hoy les quiero comentar, hacer la historia de cómo empezó Todo en Orden, porque es un proyecto que muchas personas nos han preguntado que cómo realmente arrancó. Y aquí te voy a contar la historia. Pues resulta que en el año, cuando yo era niña, para no delatarme, yo recuerdo que los domingos yo iba a casa de mi abuela materna. Vivíamos relativamente cerca, de hecho. Y los domingos, pues, iban también mis primos, tengo 2 hermanos. Y bueno, entonces íbamos los 3 junto con mi mamá a casa de abuela. Y mientras mis hermanos jugaban con mis primos y los vecinos de mi abuela en el jardín delantero, yo me quedaba en la habitación de mi abuela, pues, organizando. Lo hacía de forma intuitiva, nadie me lo pidió. Mi abuela era una señora súper coqueta, tenía muchos perfumes, maquillaje. Entonces, de alguna manera como que me sentía como inclinada a organizárselo, porque yo veía como que todo estaba encima de su gavetero, en su closet, en su mesita de noche, y tenía como que muchas cosas. Y yo siempre traté como de buscar una estructura sin que nadie me lo pidiera, ¿eh? Debo decir que en ese entonces, a veces cuando lo hacía, mi abuela me daba dinero. Recuerdo que hace mucho mi abuela me dio como 25 pesos en una de esas ocasiones. Eso era muchísimo dinero en aquella época, señores. O sea, yo era rica, literalmente. O sea, yo podía regresar al colegio. Yo siempre llevé lonchera, pero yo podía regresar al colegio y darme un festín de cosas, porque con 25 pesos se hacía de todo en mi país, en aquel entonces. Entonces, bueno, yo era rica cuando hacía eso, pero yo notaba que cuando volvía a casa de mi abuela, como a la semana, pues mi abuela no mantenía el orden, o sea, ya lo veía todo súper bien, todo súper estructurado, pero en su gestión, como les decía, una señora que se maquillaba, se peinaba, se arreglaba súper glamorosa todos los días, y entonces de alguna manera la abuela pues volvía al desorden. Y yo siempre preocupada decía, ¿por qué es que esta señora no mantiene el orden? Cuando era niña también, yo compartía espacios con mis hermanos y teníamos como en una zona como que los juguetes. Y yo me la pasaba constantemente organizando, por ejemplo, los peluches. En mi caso, yo tenía muchos muñecos y lo organizaba de mayor a menor, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante, y buscamos como que siempre una alternativa. Pero resulta que a medida que fui avanzando en edad, fui adolescente, me dejaban ir a casa de mis amigas. Mis amigas de forma intuitiva también me decían, mira, ¿por qué tú no me ayudas a organizar mi escritorio, mi gavetero, mis gavetas, mis juguetes, mis accesorios de cabello? Y yo empecé a hacerlo como, nada, la gente de alguna manera yo entendía que me identificaba, me veía haciéndolo. Y mis cuadernos y mi área de trabajo en el colegio siempre estuvieron siempre muy prolijas, o sea, ver un cuaderno de Natalie era ver un cuaderno como que fácil de copiar, como que tenía toda la información, todo estructurado, yo sabía dónde estaba todo, mis libros estaban organizados. Yo pienso que de alguna manera las personas nacen con una vocación, nacen con ciertas habilidades, y entonces poco a poco yo fui descubriendo que a mí me gustaba eso. Pero no fue hasta el 2015 cuando en un proyecto que había empezado con mi pareja de aquel entonces, decidimos poner un salón de belleza, señores, y yo decidí, pues, no, me voy a comprar un libro. Empecé a ver youtubers que hablaban de organización, que hablaban de decoración, que hablaban de minimalismo, y me empezó como a interesar muchísimo el tema. Y en el 2015, entonces, yo decidí comprar un libro. Y leyendo el prólogo, es decir, señores, ni siquiera había empezado a leer el libro, y ya en la 6ª página o en la 3ª página del libro, yo recuerdo que lo miro y le digo, ¿tú sabes qué? Yo me voy a dedicar a esto de manera formal y profesional, y me voy a especializar. Y ahí empezó, señores, una iniciativa de compartir a través de las redes sociales las cosas que ya yo hacía en mi propio hogar. Yo me había independizado de casa de mis padres hacía ya muchísimo tiempo.
Y de alguna manera pues ya yo tenía mi propio hogar y había sufrido todos los errores que cometen las personas cuando organizan, cuando limpian su hogar y demás. Entonces, cuando arranqué esa travesía, pues empecé a estudiar. Decidí estudiar con Marie Kondo, que es la gurú del orden a nivel mundial, y yo estaba compartiendo, me seguían mis amigos, mis familiares, conocidos, la gente me pedía opinión por mensajes directos o privados, hasta que llegó un día, yo había creado un blog, todo en orden, rd.com, que sigue estando vigente, que tiene información súper relevante. Y un día llega un sábado de la noche, yo estoy actualizando el blog y llega, señores, un mensaje en la sección de contactos. Y llega este cliente y me dice, a mí me interesa este servicio y lo necesito de manera urgente. Era un sábado en la noche y yo le prometí que iba a ir el domingo a su casa. Empezamos a trabajar el lunes y el lunes arranqué con realmente un proyecto sumamente retador y estoy sumamente agradecido de esa oportunidad. Y yo les hago esta historia por muchas razones. Uno, porque decidí celebrar cómo empecé, decidí celebrar una intuición, decidí celebrar esos inicios, esos comienzos donde tienes una idea y el síndrome del impostor te ataca y dice, bueno, imagínate que pudiera estar haciendo eso, que pudiera hacerlo mejor que tú. Hay gente que tiene más preparación. Hay personas que... ¿Quién te va a contratar y te va a pagar por hacer eso? Como me han dicho, señores, cientos de personas me dicen, ¿y la gente paga por eso? Pues sí, señor, la gente paga por eso porque la gente no tiene el tiempo, el enfoque, el conocimiento, las habilidades para hacerlo. Lo ha hecho cientos de veces y tampoco ha logrado resultados y vuelve a estar completo desorden. Entonces, yo te comparto esta anécdota porque, si bien es cierto, contesto una pregunta muy común que me hacen con frecuencia cuando visito programas de televisión, de radio, conocidos e incluso los clientes cuando empiezas una gestión, una labor en sus hogares, en sus proyectos, en sus residencias o en sus negocios. Las personas me dicen, ¿cómo empezó todo esto? Y la verdad es que empezó con una decisión de no mirar hacia los lados, como los caballos cuando están en la calle que le ponen dos plaquitas, de no mirar hacia los lados. Yo venía del mundo corporativo, entonces yo tenía dos versiones muy fuertes dentro de mí, jalando para ambos lados. Una parte que lo voy a decir claramente, del lado de mi papá me decía, sí, anímate, dale para allá, ser tu propio dueño de negocio. Ya había empezado otros dos negocios, uno de wedding planning y el otro en el mundo de la belleza, como les había comentado. Y por el otro lado tenía, sumamente válido, el lado de mi mamá que decía, Natalie, ¿cómo es que tú te vas a meter a eso cuando tú has tenido mucho tiempo en el mundo corporativo? Te va súper bien. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tú vas a arrancar a ser independiente en algo que tú no sabes si la gente paga para hacer eso? Entonces tenía esas dos versiones. No tenía necesariamente todas las habilidades, no tenía todo el expertise. Lo había hecho muchísimas veces para mis amigos, como decía, para mi familia, pero realmente yo necesitaba un voto de confianza de alguien más. Y ese primer cliente me dio ese voto de confianza. Ese mismo día o esa misma semana, que trabajé durante toda una semana en esa residencia, yo me di cuenta que yo tenía muchas oportunidades y empecé a escribirlas. Empecé a ver cuáles eran las oportunidades, cuáles eran las lecciones aprendidas, qué había hecho muy bien y que el cliente me podía dar de feedback, que siempre va a ser importante. Entonces, hoy yo te digo a ti, no pierdas las esperanzas si tienes una idea. Si hay mucha gente haciéndola, recuerda que todo el mundo, de los 7 billones de personas que hay en el mundo, no hay nada igual que el otro. Entonces, anímate, vive la experiencia de empezar. ¿Qué pasa si fracasas? No existe fracaso. El fracaso es no intentarlo, señores. Entonces, anímate, dale para allá. Busca personas que te apoyen, que crean en ti, que puede estar en tu círculo de amigos, a veces es un suplidor, a veces es un cliente, o sea, apóyate de algo y date esa automotivación todos los días. No esperes que otra persona lo haga por ti. Yo no lo recibí de mis padres, no lo recibí inmediatamente de mis amigos. Yo tenía una idea transparente y clara de lo que yo quería hacer.
y me lancé a ello. Así que si hoy quieres empezar una idea, lanzarte, probar algo, inténtalo. La vida es corta, señores. La vida es corta. Y yo creo que si hay algo que te pueda sacar una sonrisa, de algo que haces muy bien, que puedes reconocer porque tú lo identificaste, porque otras personas te lo dicen mucho y eso te llena el alma, dale para allá. Dale para allá y sigue ese camino. Así que espero que te haya gustado, que te haya motivado. Soy Natalie Navarro, pero mis amigos me dicen Nana y esto es Todo en Orden, el podcast. Así que nos vemos en la próxima y compártelo. Chao.